Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a estar estudiando técnicas de conteo. En realidad, esto más que técnicas de conteo se llama combinatoria o arreglos. Esto es una parte fundamental del estudio de matemáticas discretas, ya que esto podemos definirlo de cierta manera como una estrategia matemática que permite determinar combinaciones de un grupo o un conjunto de elementos u objetos. Entonces, es una estrategia matemática que permite determinar combinaciones en un grupo o conjunto de elementos. Ahora, un poco, ¿por qué yo uso la palabra a veces arreglo? Para que se entienda. Lo que pasa como esto es parte del estudio de matemáticas discretas, para la gente en general que se dedica a la programación, uno puede definir un conjunto como una lista y esa lista recibe en general el nombre de arreglo. Por ejemplo, cuando uno dice el conjunto ABC, uno puede colocar eso como una lista con los elementos ABC. Por eso es que uno define elementos u objetos. ¿Qué es lo que sucede? De acá en adelante, y está como una pequeña observación, al menos para esto, si X es un arreglo, recordemos que cuando lo referíamos a arreglo era un conjunto o un grupo. Por ejemplo, un arreglo perfectamente podría ser el conjunto de los números naturales, que va desde el 1 hasta el infinito positivo. Pero es un arreglo infinito. También podemos definir el conjunto del 0 al 9, que son los dígitos numéricos. Es un conjunto finito. Entonces, cada vez que nosotros nos refiramos como un arreglo, estamos hablando de un conjunto de un grupo, ¿ya? Entonces, si X es un arreglo, se define, hay gente que suele denotarlo con un asterisco de X, como n de X, como valor absoluto de X, hoy lo siento, como valor absoluto de X. em, Se define todo eso como la cardinalidad del arreglo, en este caso arreglo X. Entonces, por ejemplo, si X en este caso fuera los dígitos numéricos, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, entonces vamos a definir como la cardinalidad de X o la cardinalidad, a pesar de que esto es valor absoluto en realidad, pero hay ciertos libros que toman esto como cardinalidad o n de X. Este es el que suelo usar yo porque, pucha, está un poco relacionado con teoría de conjuntos, pero de igual manera ese es súper intuitivo que ese es cardinalidad. Así que yo creo que voy a estar ocupando este solamente para hacer la distinción, de que estamos trabajando acá con arreglos. Entonces nosotros definimos cuántos elementos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 elementos. Por lo tanto, la cardinalidad en este caso del conjunto X sería de 10. ¿Ya? Eso. Entonces, en base a esto, ya como estamos estudiando técnicas de conteo, nosotros tenemos que definir dos principios fundamentales, que se llama el principio de la unión y el principio del producto. O en realidad se llama el principio de la suma y el principio del producto.
¿ya? Entonces eso podemos estar definiendo. Uno, principio de la suma. O principio de la adición, si es que quieren trabajar con una mayor precisión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros acá? Vamos a decir, si nosotros tenemos dos arreglos, si A y B, o son conjuntos, ya, son dos conjuntos disjuntos. Cuando uno se refiere a conjuntos disjuntos, se refiere a conjuntos que son excluyentes. Por ejemplo, vamos a dibujar el conjunto, el universo, primero que nada, para que definamos la totalidad. Y acá podemos dibujar el conjunto A, compuesto por el elemento A1, A2, A3, y el conjunto B, compuesto con el elemento B1 y B2. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir el principio de la suma? Me dice que la cardinalidad de A unión B sería lo mismo que la cardinalidad de A, entre paréntesis voy a anotar A, más la cardinalidad de B. Ya. Eso es lo que me quiere decir. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando uno habla acerca de conjuntos disjuntos en general y está hablando acerca de los elementos, eso sería A unión B, porque no tiene un espacio ni una intersección en común. Así que la cardinalidad de ambos conjuntos sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en este caso sería 5. La cardinalidad de A sería 1, 2, 3 y la de B sería 1, 2. Entonces, la cardinalidad de A sería 3 y la cardinalidad de B sería 2. Entonces, como ven, esto se cumple. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Ya que se cumple esto, podemos intentar generalizar un poquito más. Entonces, generalizando, entonces voy a destacar esto. Si nosotros decimos que tenemos un conjunto súper grande que está formado de muchos conjuntos disjuntos, por ejemplo, entonces, si A, o si A sub I para todo I perteneciente a los naturales, o sea, A sub I sub 1, A sub I sub 2, A sub I sub 3, que esto lo vamos a definir con mayúscula de hecho. O sea, todo eso que nosotros lo podemos anotar como A sub 1, A sub 2, A sub 3, etcétera, son conjuntos disjuntos, coma, es decir, que si uno busca la cardinalidad de A sub I, un intersectado con A sub J, es cero. O sea que si uno tiene un espacio gigante con todos estos conjuntos dentro del espacio, estos conjuntos nunca se intersectan entre sí, o sea, están todos separados. Entonces, podemos decir lo siguiente. Entonces, si el conjunto A fuera, por ejemplo, A unión, o sea, 1, unión a U2, unión a U3, unión a U4, unión punto, 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 unión A sub n. Tenemos muchas uniones, entonces cuando uno quiera representar la cardinalidad de esto, entonces vamos a representar la cardinalidad. La cardinalidad de A es lo mismo que la cardinalidad de A1, unión A2, unión A3, unión punto, 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 unión A sub n. O sea, tenemos
una cardinalidad de muchos conjuntos como lo teníamos acá arriba. Pero también sabemos que las cardinalidades las podemos separar si son conjuntos disjuntos. Entonces, sea la cardinalidad de A1 más la cardinalidad de A2 más la cardinalidad de A3 más más la cardinalidad de A sub n. ¿Ya? Eso es lo que les quiere decir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Podemos generalizar un poco esta expresión. ¿Cómo lo podemos generalizar? Usando un poco de notación, ¿ya? Pero quiero representar esto primero que nada, en primera instancia. Entonces, si uno tiene el universo y tiene, por ejemplo, acá un conjunto, no sé, así. A1, 1, A1, 2, punto, punto, punto. Tiene otro conjunto acá. A2, 1, A2, 2, punto, punto, punto. Tiene otro más acá. A3, 1, A3, 2, punto, punto, punto. Y el último, que puede ser un poquito más raro. A4, 1, A4, 2, A4, 3, punto, punto, punto. Si se fijan, todos esos conjuntos son conjuntos disjuntos. Ninguno se intersecta entre sí. En este caso yo puse 4 solamente. O sea, A1, A2, o sea, A2, A3 y A4. Entonces nosotros podemos decir que el conjunto más grande que los contiene a todos, podemos llamarlo conjunto A solamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos generalizar esta expresión? La cardinalidad de ese conjunto gigante A va a ser la cardinalidad de la unión de todos esos conjuntos de n de igual a 1 de A sub i. Esa notación de acá representa esto mismo, ¿ya? No hay ninguna diferencia. Porque serían muchas uniones. Dice, la unión cuando i vale 1, la unión cuando i vale 2, la unión cuando i vale 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a ser igual que la cardinalidad. Esto deberíamos representar así, como la sumatoria de n de igual a 1 de la cardinalidad de a sub i. ¿Ya? Y eso de acá es eso mismo. ¿Por qué se llama sumatoria? Porque, bueno, suma cuando a vale 1, posteriormente suma más la cardinalidad de a sub 2, suma más la cardinalidad de a sub 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Eso. Eso es solamente notación. Notación. Unión grande, sumatoria. Eso de acá es eso de ahí y eso de acá es eso de ahí. No hay ninguna diferencia. Y bueno, está un poco de más decir que ese es ese. ¿Ya? Eso. Eso sería el principio de la suma. Ahora, en este caso es súper especial porque nosotros estamos trabajando con conjuntos que son excluyentes. Pero ¿qué pasaría si trabajamos con conjuntos que no sean excluyentes? Entonces, vamos a ponerlo en ese caso. Si A y B son conjuntos no excluyentes, o sea que sí o sí se tienen que intersectar, de nuevo vamos a graficar esto. Entonces, el universo, el conjunto A, que lo voy a dibujar un poco raro, para que no se acostumbren solamente a eso, y el conjunto B que lo puedo dibujar así. Entonces aquí tenemos el elemento A1, A2 y un A3, un B1 y un B2. O creo que no va a quedar tan claro. A ver, voy a representarlo con los verdes y letras solamente. A, B, C, D y E. Ya, creo que ahí sí queda mejor representado. Entonces, cuando son conjuntos no excluyentes,
la teoría de conjuntos, ¿qué me dice? Que A unión B sería A más B. O sea, bueno, ya estas probabilidades, de hecho, cuando quieren sacar la probabilidad de A y B, dicen sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. ¿Ya? En este caso sería lo mismo. Sería la cardinalidad de A unión B es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B. Fíjense que tenemos lo mismo, pero en este caso menos la cardinalidad de la intersección. En este caso, veamos la cardinalidad de A unión B. Sería 1, 2, 3, 4. Eso sería. Em, o sea, a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sí, ahora sí. Es igual, la cardinalidad de A en este caso sería 3. La cardinalidad de B en este caso sería 3. Y la cardinalidad de la intersección sería 1. Entonces sigue siendo lo mismo, ¿ya? Em, ¿Por qué nosotros hacemos esto? Porque efectivamente este elemento se va a repetir en uno y en otro conjunto. Y esto efectivamente cuando trabajamos con probabilidades puede ser un poco engorroso, ¿ya? Pero de momento lo vamos a enfocar solamente en esto. Y también, esto se puede generalizar. Entonces, generalizando, ya como comprendimos la idea, vamos a anotar solamente la anotación. O sea, la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de las uniones, que sería la sumatoria de... Ay, sería entonces la sumatoria de n de igual a 1 de la cardinalidad de A sub i menos la suma de todas las intersecciones, porque por supuesto pueden tener más intersecciones ahí, ¿ya? Sería la sumatoria de n de i, j, y en este caso vamos a poner las intersecciones, o sea que i tiene que ser menor o igual que j, y vamos a estar trabajando con la cardinalidad de a sub i intersectado con a sub j. Esto solamente me dice que primero va a recorrer, por ejemplo, tengamos 1, 2, 1, 2, 3. Primero va a ver si es que hay intersección de A1 con A2. Posteriormente va a haber intersección de A2 con A3. Posteriormente va a haber intersección de 2 con 3. Y finalmente va a haber la intersección completa. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo esto. Y de hecho, esto de acá deberíamos representarlo como una intersección gigante. Al igual como trabajamos con la unión, deberíamos trabajar con la intersección. Aquí lo anoté de la otra anotación. ¿Sí? Y sería la intersección de A sub I. De hecho, con eso los podemos ahorrar también esto. Dn de I igual a 1. Con eso les podemos ahorrar un poquito de notación. O sea, básicamente vamos a empezar a comparar la intersección de 1 con 1, de 1 con 3, o sea, de 1 con 2, de 1 con 3, de 2 con 3. Y vamos a ver qué obtenemos. ¿Ya? Eso. Ese se llama principio de la suma o principio de la unión en conjuntos. Ahora, posteriormente, ya como nosotros tenemos bien el principio de la suma, podemos tener el principio del producto como número 2. Principio del producto.
¿Qué nos dice el principio del producto? Nuevamente nosotros vamos a ver solamente un caso sin principio del producto porque el otro caso es bien complejo de analizar, no es tan simple. Entonces, vamos a considerar nuevamente el mismo caso. Si A y B son dos conjuntos disjuntos o no excluyentes, me faltó el disjuntos, o no excluyentes, ¿qué es lo que podemos decir? Que el producto entre ellos va a ser, estoy ocupando nuevamente la otra notación. Bueno, para la multiplicación vamos a usar un por. El producto, la intersección, o sea, la cardinalidad de A por la cardinalidad de B. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el principio del producto. Esto, como les digo, teoría de conjuntos, con todo lo que tiene que ver con combinatoria, técnicas de conteo y probabilidades van de la mano. Ya todo se sustenta en lo mismo. Entonces, nuevamente podemos generalizar. Entonces, generalizando, vamos a ocupar lo mismo. Si A sub I para todo I pertenecientes naturales son conjuntos disjuntos, entonces podemos decir que la cardinalidad de A sería la cardinalidad de A1 intersectado con A2, intersectado con A3, eh, o sea, A1 por A2 por A3 por punto, punto, punto por AN. Esto sería lo mismo que cada intersección individual. A1 por la... O sea, nuevamente lo mismo, la cardinalidad por A2 por punto, punto, punto por la cardinalidad de A sub n. ¿Por qué es tan importante esto? Lo vamos a ver en un ratito, ¿ya? Esto nuevamente nosotros lo podemos comprimir esta notación, como eh, esto, ¿cómo lo podemos escribir? Sería el, el producto de todo individual, pero en este caso sería la cardinalidad de los productos de n de igual a 1 de A sub i. Eso de acá, que se conoce como pitatoria, es lo mismo que eso, ¿ya? O sea, A sub i por A sub i1 por A sub i2 por A sub i3 por punto, punto, punto por A sub in. Eso es lo que representa. Al igual que está la sumatoria, está la pitatoria, que es una multiplicación. Y también podemos, bueno, sacar en la pitatoria y empezar a hacerlo de manera individual. Esto dice harto acerca de sus propiedades, ¿ya? Que sería esto mismo. Ya, eso. Entonces, ya que nosotros tenemos bien establecido esto, hay un teorema importante que se estudia en general dentro de formas de combinatoria que se conoce como el teorema de Palomar o principios de Palomar. Este teorema es bien curioso, cómo está establecido, porque esto parte efectivamente de los palomares. ¿Qué nos dice Palomar? Dice que si n palomas se distribuyen en m palomares, si n es mayor que m, o sea, hay más palomas que palomares, habrá al menos un palomar
con más de una paloma. Entonces, esto se puede generalizar un poquito más, y de hecho lo vamos a hacer. Pero de momento quiero que comprendamos la idea. Miren, si nosotros tenemos palomares, en este caso, no sé, vamos a representar, vamos a tener 7 palomas. Entonces, vamos a dibujar acá. Ya, entonces nosotros tenemos 7 palomas y vamos a tener 6 palomares. Entonces, ya, acá tenemos 6 palomares y bueno, vamos a dibujar, esa es una cama, una cama, una cama, una cama, una cama y una cama. Ya. Entonces, si nosotros tenemos 6 palomares, 6 palomar, vamos a distribuir las palomas. Tenemos acá una paloma, 2 palomas, 3 palomas, 4 palomas, 5 palomas, 6 palomas. Ah, pero nosotros tenemos 7 palomas. Y ahí ya tenemos un problema, porque tenemos 7 palomas. O sea que habrá este palomar, o 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 ese palomar. Cualquiera de esos va a tener una paloma extra. En este caso yo voy a decir que va a ser esta. Uno de esos palomares tiene que tener una paloma extra. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver cuántos palomares van a estar ocupados con palomas? Y aquí nosotros podemos generalizar. Entonces, podemos decir que si n objetos, o sea, cuando nosotros decíamos elementos como tal u objetos, en este caso van a ser palomas, ¿ya? Distribuyen en m espacios con n mayor que m, entonces existe al menos, y acá nosotros podemos decir que vamos a notar de la siguiente manera: K es igual a n sobre m, ¿sí? Objetos sin espacios. Ya. ¿Qué significa esto? Esto significa parte entera, ¿ya? Em, Más que parte entera, de hecho, esto también se suele trabajar de otra manera, ¿ya? Em, Análogamente, a esto se le suele trabajar con el teorema del residuo. Em, el residuo como tal se suele escribir de la siguiente manera. Eh, Podemos anotar esto, a ver, es que esto se suele trabajar así, mira, como n, o sea, m más k es igual a n, ¿ya? Porque k va a ser la parte que sobra. Entonces, ¿qué uno puede decir acá? Puede decir que esto de acá es el resto o residuo.
Y nada, eso. Esto se suele anotar como el módulo como tal, pero no, con el residuo yo me conformo. ¿Por qué? Les voy a dar una pequeña explicación y vamos con esto. Tenemos 7 palomas y hay 6 palomares. Y bueno, y con esto vamos a llegar a comprender eso también. Entonces, con el ejemplo, lo voy a destacar con color verde. Tenemos 7 palomas y hay 6 palomares. Entonces uno dice 7 dividido en 6. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 7? Una. 1 menos 6 y sobra 1. Ya. De acá viene el teorema del residuo. Miren, viene 7 sobre 6 me da 1. Y también sobra 1. Ese de ahí es el residuo. Y ese de acá es el multiplicador. Y eso de ahí sería lo mismo que anotar, voy a destacar todo con colores distintos. Ese voy a ahí para que quede color naranjo. Y ese no sé de qué color va a quedar. Ya. Entonces, esto va a ser 7 es igual a 6 por el multiplicador más el residuo. O sea, K. ¿Qué logramos con esto? Fíjense. Vamos a volver con el ejemplo y quiero explicar eso. Eso de acá es el número de palomares que tenemos. Ese 7 es el número de palomas que teníamos en el ejemplo. Ese 1 va a ser el número de palomares que se completa una vez, después 2 veces, después 3 veces. Ese es el número de palomares completos. Y ese 1 es el residuo. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos tenido 13 palomas, uno dice 13 dividido en 6. Eso va a ser, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 13? 2 veces. Menos 12 es igual a 1. Y de acá quedaría 13 es igual a 6 por 2 más 1. Fijémonos, ese 6 significa que si nosotros tenemos 6 palomares, ese palomar va a quedar repleto. Una tanda de palomas, 6 palomas. Posteriormente, otra tanda de palomas, 12 palomas. Y ahí tenemos esa cifra. Y una paloma va a tener que distribuirse de manera no uniforme en alguno de esos espacios. O los de acá también. Eso es lo que me dice. ¿Ya? Entonces, mediante el residuo, podemos nosotros obtener el número de palomas que van a quedar sin palomar. ¿Ya? Y mediante eso uno puede ordenar eso. Y ahora, ¿qué significa la parte entera? Lo mismo. Uno dice, la parte entera de 7 dividido en 6. Eso sería, 7 dividido en 6 sería 1, no sé, creo que 16 periódico. Y la parte entera de esto sería 1, que sería ese de ahí. Entonces, una paloma va a tener que distribuirse de manera no uniforme, ¿ya? Como les dije, hay varias formas de hacerlo. Lo pueden hacer mediante parte entera o lo pueden hacer mediante residuos. Yo creo que residuos incluso es un poco más amistoso que estar trabajando con la parte entera. También hay una anotación para esto. Bueno, el residuo se puede calcular mediante el módulo, que se suele anotar como em, A módulo de n. O sea, en este caso sería 7 módulo de 6 y ese sería el residuo, que sería 1. ¿Ya? Pero da lo mismo, son notaciones, no cambia nada. Entonces, eso sería em,
lo que estamos haciendo con el principio de Palomar. ¿Para qué sirve esto? Sirve para hacer un montón de operaciones respecto a cómo vamos a distribuir, por ejemplo, qué es lo que vamos a estar, o formas que tenemos de ordenar cosas. Esa es la importancia del principio de Palomar. ¿Por qué se llama principio? Porque a partir de todo esto que nosotros estamos estudiando, el principio de la suma, el principio del producto, el principio de Palomar, nosotros vamos a sacar todo lo que tiene que ver con lo que vamos a estar estudiando en la clase de hoy, que son selecciones de elementos. De que nosotros sí vamos a estar estudiando técnicas de combinatoria o técnicas de combinación. Técnicas de combinación. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros? Yo les dije desde un inicio, esto es parte importante de las matemáticas discretas, que es el curso que realmente les va a servir para quienes en un futuro vayan a estudiar informática o programación o algo relacionado con la ciencia de la computación. Eh, Se suele pasar un poco distinto, y esto desde ya, porque puede que busquen libros y no se comprenda mucho. Y es por un tema de que cuando se estudia en ciencia de la computación, lo que nosotros primero queremos hacer es observar un problema de conteo y posteriormente ordenar de n formas distintas el equivalente al problema. O sea, vamos a tener formas de reordenar. Y para eso nosotros vamos a definir funciones biyectivas entre el conjunto que estamos haciendo y el conjunto posible de reordenaciones. Ya, eso nosotros no lo vamos a estar haciendo, porque eso ya de por sí tiene un nivel de abstracción bastante grande que demanda mucho más que lo que nosotros podemos ver en una clase. Me encantaría, de hecho, poder enseñar eso, pero hay que definir un poquito las líneas. De igual manera, ustedes son libres de poder eh, investigar acerca de estos temas. De hecho, les voy a dejar abajo en la descripción un libro al que pueden dirigirse al final y leer todo esto con mucho más detalle, pero de momento vamos a quedarlos con lo siguiente. Entonces, eh, vamos nosotros primero que nada a definir formas con las que nosotros vamos a trabajar. Entonces, al estudiar esto, es decir, las formas de ordenar un conjunto, lo haremos mediante dos criterios. Uno, vamos a considerar repetición de elementos. Y dos, vamos a considerar el orden con el que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué nosotros vamos a considerar repetición y por qué es tan importante, de hecho, considerar repetición? Porque las repeticiones van a cambiar toda la forma que yo tenga de reordenar el conjunto, porque efectivamente se puede repetir un término en una casilla, y también si que extrapolamos esto, también afectan las probabilidades. Por ejemplo, si yo tengo una caja con 60 números y saco un número y sale 30 y lo dejo fuera. Posteriormente, a sacar un número X, voy a tener una posibilidad de X sobre 59, porque me falta un número. En cambio, si yo tomo el número 30 después de haberlo sacado de la caja y lo vuelvo a introducir a la caja, la posibilidad de que vuelva a sacar el 30 sigue siendo la misma. O la posibilidad de sacar otro número va a ser X sobre 60. Entonces, esto cambia. Primero que nada, formas de reordenar que nosotros tengamos. Cambia probabilidades. Y también cambia, por supuesto, lo que estamos estudiando, cardinalidad. Porque vamos a tener un elemento menos o los mismos elementos.
Entonces, ¿la repetición importa? Sí. El orden también. Por ejemplo, que no queremos que se repita 3 en la misma posición. Eso ya me trae una limitancia de cómo voy a trabajar esto. Entonces, cuando uno trabaje con técnicas de conteo, vamos a trabajar con tres tipos. Vamos a trabajar con permutaciones, con combinaciones y con variaciones. Todo lo que tiene que ver con permutaciones, combinaciones y variaciones vienen como derivación directa de la regla del producto y el principio de Palomar, ¿ya? Entonces, para la regla de la suma, uno puede decir, si una tarea puede realizarse de n formas y posteriormente tenemos una segunda tarea que la podemos realizar de n formas y no es posible realizar ambas tareas de manera simultánea, ojo con eso, entonces podemos realizar esta manera de m más n formas. O sea, primero podemos realizar la primera y luego la segunda, o la segunda y después la primera, porque no son simultáneas. Y si se fijan, la cardinalidad sigue siendo la misma. La cardinalidad de la primera tarea unión segunda tarea sería la cardinalidad de m más la cardinalidad de n. La regla de la suma sigue intacta, pero la regla del producto con el principio de Palomar van a estar influyendo en esto. Entonces, lo primero que vamos a estar estudiando y la primera técnica, uno, se llama permutación. Entonces, nosotros vamos a definir, de hecho, qué son las permutaciones de una manera bien simple y van a ver que con variaciones vamos a llegar a algo. Entonces, permutación. Dado un conjunto, que en este caso, a ver, vamos a cambiar la letra, a ver. Bueno, es que en general en álgebra siempre cuando uno piensa en ideas dice, vamos a trabajar con el conjunto A o el B o el C y posteriormente de inmediato salta la M y la N, como que no existe la D, ni la E, ni la F, ni la H, no, de inmediato salta la N o la M. Así que bueno, vamos a seguir un poco esa lógica. Dado un conjunto de N elementos, se denomina permutación a cada uno de los conjuntos que se pueden formar, con estos elementos, tales, voy a bajar un poquito, que cada uno de ellos difiere de otro. Pero ¿cómo va a diferir en otro? Respecto al orden, considerando los elementos. Respecto al orden en que son em, considerados los elementos. Ya. Algo que tenemos que saber de la permutación es que, bueno, cada vez que uno estudia este tipo de técnicas puede ser simple o puede ser con repetición. Y en el caso de permutación puede ser circular. ¿Ya? Em, ver, vamos a dar un ejemplo de permutación y después vamos
Sí voy a dar un ejemplo y después vamos a hacer como la deducción general. Lo voy a escribir con color azul, sí, cada ejemplo. Entonces, pregunta, ¿de cuántas maneras diferentes pueden sentarse 5 personas en 5 sillas distintas? Entonces, tenemos 5 sillas. 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos 5 personas. Persona 1, persona 2, persona 3, persona 4 y persona 5. ¿Qué es lo que uno puede decir? Se pueden sentar de esa manera o pueden cambiar. Puede que la persona, ese se vaya para acá y ese se vaya para acá. Entonces, eso es lo que vamos a estar variando con permutaciones. Que la persona 1 se sienta acá, la persona 2, persona 3, persona 4 y persona 5. Después persona 1 y posteriormente se puede reordenar acá. La persona 2, por ejemplo, se puede venir para acá, o sea, la persona 3, y ahí me va a quedar persona 2, persona 3, persona 2, persona 4 y persona 5. Ahora la persona 2 se puede ir para allá y posteriormente se puede ir para allá. Y después podemos hacer lo mismo con la persona 3, que se vaya para allá, que se vaya para acá y que se vaya para acá. Y ahora podemos volver a hacer lo mismo, ya que hicimos esos 5 cambios, podemos hacerlo con la persona 4, dejándola fija acá. O sea, con la persona 1 dejándola fija, después dejándola fija acá, acá y acá. O sea, vamos a estar haciendo todo ese manejo con listas. ¿Ya? Si se fijan, hacer cada uno de estos es súper, súper largo. Y para esto surge un poco la notación de permutación. Entonces, permutación de n elementos se escribe como n factorial, donde factorial, y esto es como un tip, factorial es lo mismo que factorial de n de i igual a 1 de 1, de la pitatoria, o sea, de i, porque eso sería 1 por, ahora si vale 2 sería 2, por, y si vale 3 sería 3, por punto, 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 si vale n menos 1, y finalmente si vale n, y ahí se acabó, ¿ya? Esa es una propiedad de la pitatoria. Ah, entonces por eso nosotros estábamos utilizando esa notación acá. Sí, de hecho por eso la estábamos utilizando. Así que para que se den cuenta que la permutación tampoco sale de la nada. Ahora la demostración de la permutación igual es un poco distinta. De hecho es casi similar. De hecho sí, no hay mucho, no es muy distinta. ¿Ya? En este caso nosotros tenemos 5 personas y las queremos reordenar de 5 maneras distintas. Por lo tanto, que verdad que estábamos escribiendo con azul eso. Por lo tanto, la permutación de 5 personas la podemos escribir como 5 factorial, que sería lo mismo que 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 4 sería 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. 120 por 1, 120. O sea, tenemos 120 formas distintas de reordenar estas 5 personas en 5 sillas. Eso. Eso sería permutación, en este caso, permutación sin repetición. Este es el caso número 1, voy a poner aquí. Sin repetición, con color rojo. Como dijimos, también podíamos estudiar la permutación, pero con repetición. Entonces, eh, ¿cómo podemos estudiar una permutación con repetición?
Ya. Em, También voy a poner un ejemplo. Miren, ¿cuántas palabras de 6 letras se pueden formar con las letras de la palabra? No se me ocurre qué podría ser, a ver. No, es que esa tiene menos. A ver, Google. Como estaba viendo un anuncio de pedido ya, pero no tiene, no repite. Ya. Entonces, nuevamente tenemos la palabra Google. Entonces, Google. Sí, tiene 6 letras. Pero fíjense, tiene repeticiones de la letra O. Tiene 2 repeticiones. Ay, lo siento. Entonces, ¿qué nos dice la permutación con repetición? La permutación con repetición de A, B de n es igual a n factorial sobre a factorial por b factorial. Esto igual se puede extender un poquito más. De hecho, la permutación con repetición yo la suelo escribir de otra manera. De hecho, la voy a generalizar esto. Miren, la permutación con repetición, repetición del elemento n1, repetición del elemento n2, punto, 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 repetición del elemento n sub n de m. Esto sería m factorial sobre n1 factorial por n2 factorial por punto, 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 por n sub n factorial. Ya. Esa sería la permutación con repetición. Entonces, primero que nada, uno tiene que pensar acá, ¿participan todos los elementos de la palabra? Y en este caso sí, porque tenemos 6 letras. ¿Ya? ¿Se repiten elementos? Por supuesto. Tenemos dos O que se van a repetir. Entonces tenemos que identificar cada uno de estos componentes. ¿Qué elementos se repiten? Tenemos que la G se repite 2 veces. La O repite 2 veces. Y M como tal va a ser la cardinalidad, en este caso, de la palabra Google, que sería 6. Entonces, vamos a denotar esto. La permutación con repetición de G, O, M. Esto sería lo mismo que la permutación de 2, 2 de 6. O sea que esto sería 6 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. O sea, esto sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Dividido en 2 por 1 por 2 por 1. Fíjense, podemos simplificar acá. Y ese 2 lo podemos simplificar con ese 4. Entonces lo va a quedar 6 por 5. 6 por 5 sería 30. 30 por 2, 60. Y 60 por 3, 180. O sea, tenemos 180 maneras distintas de ordenar la palabra Google. Hoy lo estaba escribiendo con azul. Ya no importa, lo escribo así. Y pongo un puntito. Ya. Eso sería permutación con repetición. ¿Por qué es importante la permutación con repetición? Porque de acá surge algo, surge una notación, ¿ya? Entonces, a partir de la permutación
la permutación con repetición surge la siguiente notación. Entonces, esto tiene otra notación. Esto se suele anotar como m sobre n1, n2, punto, 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 n sub n. Eso sería lo mismo que m factorial sobre n1 factorial por n2 factorial por punto, punto, punto por n sub n factorial. Esa es otra notación, pero esto también tiene otra interpretación. Eso de ahí se puede reescribir de otra manera, a partir de combinaciones, ¿ya? Pero en un ratito lo vamos a estar viendo, porque de aquí surge algo que se llama el teorema del multinomio de Newton. Ya, vamos con la segunda técnica que vamos a estudiar, porque permutación es un poquito la más básica. Bueno, hay otro tipo de permutación que se llama permutación circular. Eh, por ejemplo, ¿cuántas personas pueden, o sea, si tenemos n personas, de cuántas maneras pueden sentarse esas n personas alrededor de una mesa redonda? Sería lo mismo que la permutación, pero en el último caso la persona número 5 va a llegar acá, al mismo espacio que estoy yo. O sea, yo voy a volver a mi espacio. Y eso se llama permutación circular, porque nuevamente voy a volver a mi espacio y le quito un grado de libertad. Así que sería n-1 factorial. ¿Ya? Lo voy a dejar acá. Solamente anotado. Permutación circular sería n-1 factorial. Ya, eso. Entonces, cada vez que tengan un problema respecto a esto, por ejemplo, eh, ¿de cuántas formas distintas pueden sentarse, no sé, 5 personas alrededor de una mesa redonda? Ah, entonces n es igual a 5, o sea, sería 5 menos 1, 4, 4 factorial. Sería 4 por 3 por 2 por 1. Sería 12 por 2, 24. Ya. Eso es permutación circular. Ya, vamos con el otro, que sería variación. Este lo escribimos con color amarillo, ¿cierto? Sí, uno permutación. Dos, variación. Si se fijan, los problemas que hemos hecho respecto a permutación, eh, nosotros hemos considerado que en primera instancia participan todos los elementos y el orden en el que estamos ordenando importa, ¿ya? O sea que en permutación importa el orden. Esto lo voy a destacar. Ya. Variación. ¿Cómo nosotros podemos definir la variación? Entonces, si nosotros nuevamente tenemos un conjunto de sí, tenemos un conjunto de n elementos, se denomina variación de tamaño, no sé, a ver, queremos hacer una variación con tamaño R, por ejemplo. No es que no sea, ya, con tamaño K. A todos los conjuntos de cada elemento. A todos los conjuntos de K elementos.
Pero estos conjuntos de K elementos van a ser escogidos entre los n elementos. Ya. Entonces, nosotros tenemos un conjunto de n elementos y de ese conjunto nosotros vamos a sacar K subconjuntos. O sea, vamos a tener un subconjunto 1 que tiene K elementos, vamos a tener un subconjunto 2 que tiene K elementos, vamos a tener un subconjunto 3 que tiene K elementos, etc. Pero de momento solamente hemos estado tomando un conjunto que tiene todos estos elementos, hemos hecho acá un subconjunto, hemos hecho acá un subconjunto, hemos hecho acá, y así podemos estar haciendo muchos subconjuntos, pero de momento no hemos puesto ninguna restricción. Entonces, ahora sí, tales que de un conjunto, de hecho esto debería ser tales que un conjunto difiere de otro en al menos un elemento. Entonces, tienen que tener distintos mínimos al menos un elemento o el orden en el que se consideran los elementos. Eso es lo que tenemos que tener, ¿ya? Em, de hecho, si en repetición es acá viejito, pero ya no importa si lo dejé. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿ya? Entonces, al menos tienen que diferir en un elemento o en el orden en que esté. Por ejemplo, si yo digo 1, 2, 3, 4, 5, de eso yo quiero formar conjunto de tres elementos. Puede que tenga 1, 2, 3, puede que tenga 2, 1, 3, puede que tenga 1, 3, 2, y así sucesivamente. O puede que sea 3, 4, 5. Y ahí tenemos como muchas maneras de poder escoger todo. Por eso es que la variación es tan compleja de analizar en primera instancia. Entonces, vamos a considerar nuevamente sin repetición. Y vamos a hacer una pregunta. Entonces, ¿cuántos números distintos de dos cifras diferentes se pueden formar del conjunto? Le voy a poner X igual a, no sé, los números impar, 1, 3, 5, 7 y 9. Y ahí no voy a seguir más con eso. Ya. Entonces, si nosotros tenemos números distintos de dos cifras, se pueden formar con el conjunto. Puede ser 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9. Después podría ser 3, 1, 3, 5, 3, 7, 3, 9. Después puede ser 5, 1, 5, 7, 5, 3, 5, 9. Después puede ser 7. Ahí tendríamos 7, 1, 7, 3, 7, 5, 7, 9, 9, 1, 9, 3, 9, 5, 9, 7. Y ahora podríamos darlo vuelta. Podría ser 3, 1. Ese ya lo tomamos.
el otro podría ser 5-1, ya lo tomamos, podríamos tener 7-1, ya lo tomamos, podríamos tener 9-1, ya lo tomamos, y así, ¿ya? Entonces en este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, tendríamos 20. Quizá me faltó alguno, ¿ya? Ya, entonces, no, de hecho creo que hay algunos repetidos acá. No está bien. Ya. Entonces, la variación sin repetición, ¿cómo se suele escribir? Se suele escribir como la variación de m sobre n es igual a m factorial sobre m menos n, donde m es la totalidad, que sería la cardinalidad del conjunto, y n son las repeticiones, o sea, son las formaciones, o la cardinalidad del subconjunto. En este caso tendríamos una variación de 2 a 5. Eso sería 5 factorial sobre 5 menos 2 factorial. Sería 5 factorial sobre 3 factorial. Arriba sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Dividido en 3 factorial. Fíjense que 3 por 2 por 1 es lo mismo que 3 factorial. Así que esto podríamos escribirlo como 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial. Eso sería 5 por 4, 20. O sea, tengo 20 maneras distintas de reordenar esto. Bueno, que al final fue lo mismo que hicimos. A veces se me suelen pasar elementos porque no los suelo ver, pero en este caso salió bastante bien. Ya. Y tenemos casos de variación con repetición. En el caso de la variación con repetición, nuevamente vamos a estar considerando que algunos elementos sí se van a repetir. ¿Ya? Entonces, nuevamente vamos a hacer una pregunta. Eh, Podríamos tomarlo la misma incluso. Entonces, ¿cuántos números de dos cifras se pueden formar del conjunto x es igual a 1, 3, 5, 7 y 9? Ya, ¿dónde está la premisa? Ojito acá. ¿Cuántos números distintos de dos cifras? Y acá, ¿cuántos números de dos cifras? Es muy distinto cómo están preguntando esto. Y en ese caso sigue siendo el enunciado casi el mismo, pero ese pequeño toque es el que le da que pueda considerar repeticiones o que no. Entonces, una variación con repetición, con n repeticiones de m, se escribe como m elevado a n. Y nuevamente lo mismo. M es la cardinalidad del conjunto y n sería la cardinalidad del subconjunto. Entonces, en este caso, podríamos considerar 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9, 3, 1, 3, 5, 3, 7, 3, 9. Y posteriormente podríamos volver a hacer lo mismo. O sea que la variación con repetición en este caso de 2 sobre 5 sería 5 al cuadrado. Y eso sería 25. ¿Por qué? Porque efectivamente tendríamos las 20 combinaciones y aparte podríamos tener 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9. Ya. Esas son esas son las variaciones. Em,
¿Qué quería mencionar? Fíjense que acá tienen m factorial, pero m factorial, recuerden que era lo mismo que una permutación, sin repetición. Y eso de acá abajito se parece a una circular, pero modificada. Así que tienen un símil. ¿Por qué les digo esto? Porque por ahí con combinatoria pasa algo bastante raro, que de hecho es lo que vamos a estar estudiando ahora, combinaciones, que va a ser el número 3. Combinación. Entonces, nuevamente nosotros vamos a estar definiendo combinación. Entonces, dado un conjunto de n elementos, se denomina combinación, pero ¿combinación de qué? Combinación de tamaño, eh, no sé, K, a todos los conjuntos que se puedan formar con K elementos tomados entre los n elementos del conjunto, punto seguido. De modo que difiere de los demás por al menos un elemento. Ya. Entonces, eh, a diferencia de la variación, que en la variación nosotros tomábamos muchos subconjuntos de cada elemento y diferían en al menos un elemento o el orden de los elementos, acá necesariamente tenemos que diferir en al menos un elemento, pero no el orden. Eso es súper importante, porque de hecho acá, como no difieren el orden, posiblemente no participen todos los elementos. No, no posiblemente, de hecho, no participan todos los elementos. Y a partir de esto surge las combinaciones. Ya. Entonces, ¿cómo se suele denotar combinación sin repetición? Entonces, sin repetición, combinación de m elementos que tomamos del conjunto M con K, donde M, lo mismo, la cardinalidad de conjunto y o N. Y N sería la cardinalidad de subconjunto. Esto sería lo mismo que decir la variación sin repetición sobre la permutación sin repetición. O sea, m factorial sobre m menos n factorial sobre n factorial. Y eso sería m factorial sobre n factorial
por m menos n factorial. Esa sería la combinación. Por eso les decía que hay que estar atento con eso. Pero eso se puede anotar de otra manera. La combinación de m sobre n se suele anotar así. Esa es la notación usual que nosotros vamos a encontrar con combinación, que es lo mismo. N factorial por m menos n factorial. Ya. ¿Por qué les digo esto? Porque este número combinatorio posee propiedades. Entonces, el número combinatorio posee las siguientes propiedades. Uno, cuando uno dice la combinación de n sobre 0, sería 1. ¿Y esto por qué? Veamos. N sobre 0 sería lo mismo que n factorial sobre 0 factorial por n menos 0 factorial. Eso sería n factorial sobre 0 factorial por n factorial. Eso de ahí sería lo mismo que 1 factorial sobre 0 factorial y 0 factorial es 1. Y ahora, ¿por qué 0 factorial es 1? 0 factorial. Lo voy a explicar con recursión. Miren, cuando uno dice 4 factorial, es lo mismo que decir 4 por 3 por 2 por 1. Pero ese 3 por 2 por 1 sería lo mismo que decir 3 factorial. O sea que de acá nos va a quedar que 3 factorial es igual a 4 factorial sobre 4. Así es que bueno, pasamos ese dividiendo. Con 3 factorial. 3 factorial sería lo mismo que 3 por 2 por 1. Pero 2 por 1 sería 2 factorial. O sea, de acá podemos despejar que 2 factorial sería 3 factorial sobre 2. Ah, o sea, de acá podemos decir que n factorial es igual a n más 1 factorial sobre n más 1. Y aquí podemos decir, entonces, si n es igual a 0, podemos decir que 0 factorial es igual a 0 más 1 factorial sobre 0 más 1. Sería 1 factorial sobre 1, que sería 1 sobre 1, que sería 1. ¿Ya? Ese sería 0 factorial mediante recursión. Ya. Número 2. N sobre n. N sobre n es igual a 1. ¿Por qué? Por lo mismo. Miren, eso se escribe como n factorial sobre n factorial por n menos n factorial. Eso sería n factorial por n factorial sobre 0 factorial. Ese sería 1. Así que sería n factorial sobre n factorial y eso sería 1. Todas estas propiedades nos sirven para poder acotar maneras que nosotros tengamos de escribir posteriormente. Tercero, em, cuando uno escribe m sobre n factorial, eso sabemos que sería m factorial sobre n factorial por m menos n. Pero esto también se puede escribir de la siguiente manera. Eso se puede escribir como m menos 1 sobre n menos 1 más m menos 1 sobre k. Eso de acá se llama la fórmula de Stiefel. De acá se conoce como la fórmula de Stiefel. Eso también tiene otra manera de representarse. Eso se puede representar como m sobre m menos n. Pero con la fórmula de Stiefel es ya más que suficiente. ¿Por qué? Porque eso los puede ayudar a demostrar propiedades, por ejemplo, como las de Pascal. Y también podemos escribir eso. Miren, 4.
m sobre 0 más combinatoria de m sobre 1 más la combinatoria de m sobre 2 más punto, punto, punto hasta llegar a la combinatoria de m sobre m. Eso se puede escribir como la sumatoria de m de igual a 0 porque parte de 0 de m sobre i. Eso sería lo mismo que 2 a la n. O sea, 2 a la m. Ya. Eh, ¿Por qué les explico todo esto? Porque de acá sale algo súper, súper interesante que se conoce como el teorema del binomio de Newton. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a definir acá con color verde. De aquí surge algo que se llama el teorema del binomio de Newton. De hecho, aunque no lo crean, esto tiene una implicancia después cuando se trabaja con Pascal, o sea, con Bernoulli. Ya. El teorema del binomio de Newton, ¿qué los dice? Los dice x más y a la n sería lo mismo que la sumatoria de n de igual a 0 de n de i por x a la n menos i por y a la i. ¿Ya? Entonces, si no me creen que esto es equivalente a decir eso, vamos a tomar un ejemplo. Eh, ejemplo 1, cuando n es igual a 2. Entonces, x más y cuadrado, sabemos que sería el primero al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Pero si lo escribimos esto como fórmula de binomio de Newton, esto sería la sumatoria de n, en este caso n vale 2, de igual a 0, de 2i, de x a la 2 menos i, por y a la i. Ya, entonces vamos a avanzar esta sumatoria. Sería 2 sobre 0 de x a la 2 menos 0 por y a la 0, más 2 sobre 1 por x 2 menos 1 sería 1 por y a la 1, más 2 sobre 2 por x a la 0, porque sería 2 menos 2 por y a la 2. Fíjense, que sea la 0 es 1. Ese término de acá, 2 sobre 0, pero n sobre 0 es 1 y n sobre n también sería 1. Entonces, ese de ahí es 1 y ese de ahí es 1. Entonces, esto les quedaría x cuadrado más 2 sobre 1, x a la 1 por y a la 1, más y cuadrado. Eso de acá sería lo mismo que decir 2 factorial sobre 1 factorial por 2 menos 1 factorial. 2 menos 1, 1. 1 factorial por 1 factorial, 1. Entonces esto sería 2 factorial y sería 2. Reemplazamos y esto nos va a quedar x cuadrado más 2x a la 1 por y a la 1 más y cuadrado. Y fíjense que de esta parte podemos obtener lo mismo que de esa parte. Y pueden hacerlo con al cubo, de hecho. Ejemplo 2. Con n es igual a 3. Este en general se conoce como el binomio al cubo. O sea, este sería x más y al cubo. Y eso sabemos que sería el primero al cubo más 3x cuadrado por y más 3x por y cuadrado más y al cubo. ¿Qué es lo sorprendente de acá? Si se fijan, eh, acá x está bajando con el denominador. Porque a pesar de que no esté visiblemente, acá está x a la 0 y acá está y a la 0. Y también. 3, 2, 1, 0. Por eso es que funciona esto. Entonces, esto sería la sumatoria de 3 de igual a 0, de 3i,
de x a la 3 menos y por y a la y. Desarrollémoslo. Entonces sería 3 sobre 0 por x al cubo por y a la 0 más 3 sobre 1 por x a la 2 por y a la 1 más 3 sobre 2 por x a la 1 por y a la 2 más 3 sobre 3 por x a la 0 y al cubo. Sabemos que esto de acá es 1. Eso de ahí es 1 y eso de ahí es 1. 3 a la 1 sería 3 factorial sobre 1 factorial por 3 menos 2. O sea, 3 menos 1 sería 2 factorial. Sería 3 por 2 por 1. Debajo quedaría 2 por 1. O sea, esto de acá sería 3. Y eso de acá es lo mismo. Miren, eso de ahí se puede escribir como 3 factorial sobre 2 factorial por 3 menos 2, 1 factorial. Ah, pero eso de ahí es lo mismo que eso de ahí. Entonces, ¿cómo quedaría esto? 1 por x al cubo por y a la 0 más 3 por x al cuadrado por y a la 1 más 3 por x por y cuadrado más 1 por x a la 0 por y al cubo. Eso de ahí es 1 y eso de ahí es 1. Entonces esto se puede anotar como x al cubo más 3x cuadrado y más 3xy cuadrado más y al cubo. Entonces, ¿ven? Ese sería el teorema del binomio de Newton. Y eso es lo interesante. Es interesante esto porque, de hecho, tomando esta última propiedad y tomando el teorema del binomio de Newton, surge algo que se llama el teorema de Bernoulli, o mejor conocido como experimento de Bernoulli. ¿Qué nos dice el experimento de Bernoulli? Nos dice, si P es la probabilidad de éxito de un experimento y Q es la probabilidad de fracaso del mismo, si este es dicotómico, o sea que tiene dos posibilidades, entonces P más Q es igual a 1. O sea, la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso es igual a 1. ¿Por qué? Porque la probabilidad de éxito uno puede escribirlo como probabilidad de éxito del experimento. La probabilidad de fracaso uno puede escribirlo 1 menos P de X, que sería Q. Fíjense que aquí se los va y los va a quedar que eso es igual a 1 y en este lado quedaría que 1 es igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Entonces, si realizamos n veces este experimento y tenemos un éxito de k veces, podemos escribirlo de la siguiente manera. ¿Y Bernoulli qué dijo? Dijo que la combinatoria del total de elementos, del total de experimentos, sobre k, por la probabilidad de éxito a la k, por la probabilidad de fracaso a la n menos k, se puede escribir mediante lo siguiente, como la probabilidad de éxito de un experimento X voy a escribirlo así nomás. La probabilidad de éxito de un experimento P, de momento, ¿ya? Eso lo vamos a detallar más adelante. Como la sumatoria de n de k igual a 0, de n sobre k, porque esa sería la combinatoria de n sobre k, por p a la k, por q, que sería lo mismo que 1 menos p,
de n menos k. Eso dice Bernoulli acerca del cálculo de probabilidades. O sea, la probabilidad de que yo tenga un éxito en el experimento de un total de n veces que lo realice, va a ser lo siguiente. O sea, esto va a ser la suma de probabilidades, pero no importa. Esto lo vamos a estar viendo más adelante ya cuando veamos probabilidades como tal. Ya, eso. Entonces, eso sería combinatoria. Sin repetición, ahora vamos a ver combinatoria con repetición. Ya. La combinatoria con repetición es bastante peculiar porque se puede definir de la misma manera. De hecho, es más, la variación también se puede definir distinto, pero no importa, ¿ya? Entonces, em, la combinatoria con repetición, en general uno dice combinatoria con repetición, también del mismo elemento, de m sobre n. Esto de acá se puede escribir de otra manera, como la combinatoria de m más n más 1 sobre n. Y si esto como tal lo incluimos en lo que nosotros conocíamos de combinatoria, sería m más n menos 1 factorial, menos 1, lo siento, dividido en n factorial por m menos 1 factorial. ¿Por qué? Porque, bueno, si ustedes reemplazan acá, quedaría m más n más 1 menos 1. O sea, menos n. M más n menos 1 menos n. N con n se los va y los va a quedar m menos 1 factorial. Ya. Eso sería combinación con repetición. Si se fijan, es bastante simple, pero ¿por qué lo suelo explicar de esta manera? Porque no quiero llegar a la combinación con repetición para que nosotros hagamos un ejercicio. Si ven, los ejercicios son simples de hacer. Quiero que lleguemos a algo que se llaman el teorema del multinomio de Newton. Porque los números multinómicos, de hecho, lo que estábamos viendo acá arribita, ¿dónde está? Creo que está un poquito más arriba. Ahí está. Esa es la notación de permutación con repetición. Y a partir de la permutación con repetición surgen los números multinómicos. De permutación con repetición surgen los números multinómicos. Entonces, ¿cómo se escriben los números multinómicos? Son una variación de esta permutación con repetición. Si bien la permutación con repetición uno la escribía como n, o sea, m sobre n1, n2, punto, 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 nn. Eso se escribía como m factorial sobre n1 por n2 por punto, punto, punto con nn. Eso uno lo puede reescribir de otra manera, como m por n1, la combinación de m con n1, la combinación de m menos n1 por n, o sea, sobre n2, la combinación de m sobre n2 sobre n3, y así sucesivamente hasta la combinación de m menos n menos 1 sobre nn. Ya.
¿Por qué les explico esto de números multinómicos? ¿De dónde sale esto? Porque si bien nosotros aquí denotamos el teorema del binomio de Newton, estos siguen siendo dos términos, pero ¿por qué no pueden ser más? Entonces, aquí surge el teorema de Newton generalizado, del multinomio de Newton. Que esto se puede escribir de la siguiente manera, miren. X1 más X2 más punto, 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 más XM elevado a n, sería lo mismo que decir la sumatoria enésima de... Y vamos a ir avanzando por cada uno de los contadores, así que vamos a poner que I, J es igual a n. De hecho, esto podríamos notarlo como otra sumatoria. Ya, pero la sumatoria de los KI es igual a n solamente. Ya. O sea, K1 más K2 más K3 más punto, punto, punto. ¿Ya? De aquí nosotros podríamos incluir el multinomio de Newton. O sea que este sería n, ya que estamos trabajando con n, sobre K1, K2, punto, 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 coma Kn. Por x1 a la K1, por x2 a la K2, por punto, 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 por xn a la Kn. Y podríamos definir el teorema del multinomio de Newton. O sea, hasta m. Y tenemos bien definido el teorema del multinomio de Newton. Entonces, bueno, esto es un trabajo arduo que es mucho, de verdad, mucho, mucho trabajo desarrollar esto, pero esto más que nada se hizo la comprensión para poder ejecutar esto con computadora y que no le tarden tanto los cálculos, porque la computadora es muchísimo más rápido que el ser humano haciendo cálculos. En segundos lo hace. No por nada está en el curso de métodos numéricos. Entonces, ya que nosotros estamos trabajando con permutaciones, con combinatorias, eh, podríamos hacer un pequeño resumen para el final. ¿Por qué? Les explico, o por qué les digo esto, que podríamos hacer un resumen. Porque vamos a ver otra, la última cosita, pero la vamos a ver como súper por encima, porque no necesitamos saberlo como tan a detalle. Pero quiero que lo conozcan, sí. Eh, Resumen. Entonces, el resumen nosotros, como dijimos desde el inicio, trabajábamos con dos criterios, el orden y las repeticiones. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Importa el orden? Va a ser la primera pregunta que les vamos a hacer. ¿Le importa el orden con el que estamos trabajando? Y aquí pueden que digan, sí, sí importa el orden con el que vamos a trabajar. Vamos a tomar un camino. Y puede que digan también, no, no importa el orden con el que vamos a trabajar. Y pueden tomar otro camino. Finalmente, aquí en común podemos hacerlo una pregunta. ¿Participan todos los elementos? Porque recordemos que en la combinación, o sea, en la variación con repetición, sí, pero en la variación sin repetición no participan todos los elementos. De hecho, nosotros cogíamos subconjuntos. Y en la combinatoria también escogíamos subconjuntos. Así que esa pregunta la voy a anotar con color amarillo, o sea, verdecito, que va a ser acá. Ahí y acá. Y acá nuevamente vamos a estar tomando caminos. Participan todos los elementos. Ustedes dicen, finalmente, puede que sí.
¿Participan todos los elementos? Voy a dividir este camino. Aquí me dicen, no, no participan todos los elementos. Aquí uno me dice, o sea, estamos haciéndolo con rojo. Vamos a hacerlo como ramitas. Me dicen, sí, participan todos los elementos. Como también pueden decir, no, no participan todos los elementos. Y aquí finalmente me pueden decir que no participan todos. Ya. Y ahora uno se pregunta, ¿se repiten los elementos? La pregunta es, ¿se repiten los elementos? Y me pueden decir no o sí. En el caso de que sí importe el orden, sí se repitan los elementos, o sea, sí importa el orden, sí participan todos los elementos y se repiten los elementos, nuevamente podemos tener dos elecciones. Puede que sí y puede que no. Entonces, si importa el orden, si participan todos los elementos y si se repiten elementos, nosotros vamos a tener una permutación con repetición. Si no se repiten los elementos, vamos a tener una permutación solamente. Por otra parte, si importa el orden, no participan todos los elementos y a la vez los elementos puede que se repitan, tanto como puede que no. Entonces, eh, si participan todos los elementos y no se repiten elementos, vamos a tener una variación de n de m. Y bueno, si se repiten, vamos a tener una variación con repetición. Variación con repetición de n de m. Ya. Finalmente, si no importa el orden, de inmediato llega la combinatoria. Ya no hay mucho que se puede hacer ahí. Pero sí es la última pregunta, donde sí se repiten elementos y no se repiten elementos. Ahí podemos tener una combinatoria, lo voy a escribir así, una combinatoria sin repetición y una combinatoria con repetición. Ya. Eso es un pequeño resumen a forma de diagrama de árbol, para que podamos contemplar esto. Y bueno, al final, más que nada, este tipo de preguntas se resumen en cuestionarnos si importa el orden, vamos buscando la pregunta, no, no importa. Combinación, de inmediato. ¿Se repiten? No. Combinación con repetición. ¿Se repiten? Sí. Combinación normal. Ya. Eh, Vamos a ver un pequeño extra, que son dos cositas. Ya que nosotros estamos viendo cómo ordenar las permutaciones, también podemos verlas cómo desordenar las permutaciones. O sea, qué tan desordenadas pueden quedar las permutaciones. O sea, medir el grado de desorden como tal. Y para esto surge em, algo que se llaman desórdenes. Em, ¿Qué son los desórdenes o desarreglos como tal? Uno puede decir que si una permutación tiene n elementos, entonces, em, o desarreglos,
Si, o sea, si un conjunto posee n elementos, podemos formar conjuntos de k elementos tomados de n distintos, que se pueden generar tal que, o se pueden generar de tal manera, mejor dicho, de tal manera que ninguno aparece en su posición original, en su posición original. Eso es un desorden, ¿ya? Em, y acá surge otra notación que es súper interesante, que se llama subfactorial. Em, ya, pero yo lo voy a desarrollar y después vamos a llegar a la notación de subfactorial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si uno tiene no sé, el conjunto, ejemplo, si uno posee el conjunto ABC y quiere reordenarlo de tal manera que ningún elemento esté en su posición original. Por ejemplo, podemos hacer que el primero sea B, sea. El otro puede ser C a B. Y no hay ninguno más. Ya. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que esto posee un desorden de dos formas, ¿ya? O sea que el desorden es igual a 2. De aquí les voy a dejar una actividad. Vean de cuántas maneras pueden desordenar esto, ese conjunto, A, B, C, D. Es muchas, ¿ya? Son varias. Y van a tener que pensar un poquito de cómo podría llegar a ser eso, ¿ya? Ya miren. Y les voy a llegar a hacer y a demostrar cómo se puede hacer esto. Entonces, em, ya. Entonces, sea el desorden de n, esto va a ser n factorial porque, bueno, es la permutación y son todas las formas que se pueden ordenar un conjunto. Y ahora empieza lo entretenido. Menos el primer desorden que uno puede hacer, que va a ser n sobre 1 por n menos 1 factorial, más el segundo desorden que uno puede hacer, n2 por n menos 2 factorial, más el tercer desorden, n3 por n menos 3 factorial, más punto, punto, punto. Este era menos. El último que va a ser menos 1 la n por n sobre n por n menos n factorial. Fíjense que nosotros estamos acumulando los desórdenes acá. Eso de acá uno no puede desarrollar, porque eso de acá sería lo mismo que, miren, vamos desarrollando abajo y luego vamos a poner cada uno. Eso va a ser n factorial por 1 factorial por n menos 1 factorial. Eso sería n factorial, que sería lo mismo que n por n menos 1 factorial sobre n menos 1 factorial. Eso sería n.
Ah, y ese de acá sería n factorial sobre 2 factorial por n menos 2 factorial. ¿Cómo puede anotar uno eso? Esto puede ser n por n menos 1 por n menos 2 factorial sobre n menos 2 factorial por 2 factorial. Fíjense, van a tener n por n menos 1 sobre 2 factorial. Y así sucesivamente. Podemos reemplazar. Aquí abajito, miren, va a quedar n factorial menos, eso sabemos que vale n, entonces va a quedar n por n menos 1 factorial. Ah, y eso nuevamente lo podemos volver a resumir como n factorial. Más ese que está en amarillito, que sería n por n menos 1 sobre 2 factorial por n menos 2 factorial. Ah, fíjense, todo esto de acá sería lo mismo que n factorial. Menos, entonces el otro va a ser n factorial sobre 3 más n factorial sobre 4 más y así sucesivamente hasta 1. O sea, y hasta, vamos a seguir ocupando lo mismo, menos 1 la n por n factorial sobre n factorial. Podemos factorizar por n. Mira, esto va a quedar n factorial menos n factorial factor de 1 menos 1 sobre 2 factorial más 1 sobre 3 factorial menos 1 sobre 4 factorial más punto, 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 más menos 1 a la n sobre 1 sobre n factorial. Ah, pero bueno, y para quienes estén viendo este video y vayan en cursos, por ejemplo, que estén cursando eh, algún curso como cálculo integral, porque lo están dando en el lectivo en el colegio como tal, o ya estén en la universidad como tal, acá ustedes pueden jugar con series de Taylor de senos y cosenos, así que lo dejo ahí. Pero también hay otra manera de anotar esto, porque esto de acá, si bien sabemos que hay una forma práctica de anotar esto, a esto se le conoce como subfactorial, porque estos son funciones generadoras de recurrencia. Entonces, eso se puede anotar em, como 1 a las, o sea, menos 1 a la n sobre n factorial. Entonces, esto de acá se puede anotar como n factorial, y podemos introducir n factorial porque, o sea, menos n factorial por la sumatoria de n de igual a 1, de menos 1 a la i, sobre i factorial. Como esto no depende de factorial, podemos introducir el n. Entonces nos va a quedar eso. Y eso de ahí se denota como subfactorial, ¿ya? Todo eso de acá, subfactorial. Eso se puede anotar como n factorial menos el factorial en n. Ah, pero está al revés. Sí, de hecho esto tiene una aproximación. Eso es el subfactorial. El subfactorial sería eso que nosotros desarrollamos acá. Que de hecho voy a dejar el n afuera porque se me quedó ese espacio y no me gusta cómo se ve. Eso de ahí también es el subfactorial. Ese subfactorial se puede aproximar, ¿ya? Subfactorial de n aproximado se puede anotar como eh, la parte entera de n factorial sobre Euler. Eso. Y bueno, si es que quieren saber el subfactorial de cada uno, tendrán que desarrollarlo, ¿ya?
Em, nada, y eso es subfactorial, ¿ya? Eh, algunas cositas que puedo decir de esto, propiedades subfactorial. ¿Por qué? Porque propiedades de subfactorial, donde subfactorial es lo mismo que n factorial por la serie de n de igual a 1 de menos 1 a la i sobre i factorial. Em, ya, subfactorial de 0 es 1, pero el subfactorial de 1 es 0. También el subfactorial de n se puede escribir como el factorial de n menos 1 por subfactorial de n menos 1, más n menos 1 por el subfactorial de n menos 2, y así, ¿ya? Es raro cuando se ve la primera vez, pero una vez que uno lo trabaja un poquito más, hace un poquito más de sentido. Ya, eso.